Opioides. Generalidades. El manejo del dolor es uno de los grandes retos de la medicina clínica. El dolor es la sensación desagradable que puede ser aguda o crónica. Es la consecuencia de complejos procesos neurológicos en los sistemas nerviosos periférico y central. El alivio del dolor depende del tipo específico de dolor, nociceptivo o neuropático. Por ejemplo, con dolor artrítico leve a moderado, nociceptivo. Los analgésicos no opioides, como los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, suelen ser efectivos. El dolor neuropático responde mejor a los anticonvulsivantes, antidepresivos, tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina. El dolor agudo intenso o el dolor crónico maligno o no maligno, los opioides pueden considerarse como parte del plan de tratamiento en pacientes seleccionados. Los opioides son compuestos naturales, semisintéticos, sintéticos, que producen efectos similares a los causados por la morfina. Estos agentes se dividen en clases químicas con base en su estructura química. Todos los opioides actúan al unirse a receptores de opioides específicos en el sistema nervioso central para producir efectos que estimulan la acción de los neurotransmisores peptídicos endógenos. Por ejemplo, endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Aunque los opioides tienen una amplia gama de efectos, su uso principal es aliviar el dolor intenso que resulta de una cirugía, lesiones o enfermedades crónicas. Desafortunadamente, la disponibilidad extensa de los opioides ha llevado al abuso de los agentes como propiedades eufóricas. Los antagonistas que intervienen en la acción de los opioides también son clínicamente importantes para usarse en el caso de sobredosis. Receptores opioides. Los principales efectos de los opioides están mediados por tres familias de receptores: mu, kappa y delta. Cada familia exhibe una especificidad diferente para o el fármaco con los que se une. Las propiedades analgésicas de los opioides están mediadas sobre todo por los receptores mu, que modulan la respuesta a la nocicepción térmica, mecánica y química. Los receptores kappa en el asta dorsal también contribuyen a la analgesia al modular la respuesta de la nocicepción química y térmica. Las encefalinas interactúan de forma más selectiva con los receptores delta en la periferia. Los tres receptores opioides son miembros de la familia del receptor acoplado a proteína G e inhiben la adenilciclasa. También se relacionan con canales iónicos, aumentando el flujo de potasio postsináptico, hiperpolarización o reduciendo el calcio presináptico, lo que impide el disparo neuronal y la liberación de transmisores en el asta dorsal espinal. Agonistas opioides. La morfina es el agonista del receptor mu fuertemente prototípico. Codeína es inherente, menos potente y el prototipo de los agonistas opioides mu débiles. Los opioides disponibles tienen muchas diferencias, como afinidad con el receptor, perfiles farmacocinéticos, vías de administración disponibles, perfiles de efectos adversos. Algunos opioides también están disponibles en fórmulas para la disuasión del abuso. Morfina. El mecanismo de acción ejerce sus efectos analgésicos al interactuar de forma estereoespecífica con los receptores opioides en la membrana de las células neuronales en el sistema nervioso central y otras estructuras anatómicas como el músculo liso de las vías gastrointestinales y la vejiga urinaria. La morfina es un tanto selectiva al receptor opioide mu, pero tiene cierta afinidad para los receptores kappa y delta. La morfina inhibe la liberación de muchos transmisores excitatorios de las terminales nerviosas que transmiten estímulos nociceptivos dolorosos. Algunos usos terapéuticos son los siguientes. Acciones analgésicas.
La morfina y otros opioides alivian el dolor al aumentar el umbral del dolor a nivel de la médula espinal, al alterar la percepción del dolor por el cerebro. La eficacia analgésica máxima para los agonistas opioides. Euforia. La morfina produce un proceso sentido de satisfacción y bienestar. La euforia puede deberse a desinhibición de las neuronas que contienen dopamina en el área tegmentaria ventral. Respiración. La morfina causa depresión respiratoria mediante la reducción de la respuesta de las neuronas de los centros respiratorios medulares al dióxido de carbono. Esto puede ocurrir en dosis ordinarias de morfina en pacientes que nunca han recibido opioides y puede acentuarse a medida que la dosis aumenta, hasta que eventualmente la respiración se detiene. La depresión respiratoria es la causa más frecuente de muerte en las sobredosis agudas de opioides. La tolerancia a este efecto se desarrolla con las dosis repetidas, lo que permite un uso más seguro de morfina para el tratamiento del dolor cuando la dosis se ajusta correctamente. Depresión del reflejo de la tos. Tanto la morfina como codeína tienen propiedades antitusivas. En general, la supresión de la tos no se correlaciona estrechamente con las propiedades analgésicas y depresoras de la respiración de los fármacos opioides. Los receptores involucrados en la acción antitusiva parecen ser diferentes a aquellos involucrados en la analgesia. Miosis. La pupila puntiforme. El uso de la morfina resulta de la estimulación de los receptores mu y kappa. Existe poca tolerancia a este efecto. Esto es importante a nivel diagnóstico, debido a que muchas otras causas de coma y depresión respiratoria producen dilatación de la pupila. Émesis. La morfina estimula directamente la zona disparadora quimiorreceptora en el área postrema que causa el vómito. Vías gastrointestinales. La morfina alivia la diarrea al disminuir motilidad, aumentar el tono del músculo liso circular intestinal. La morfina también aumenta el tono del esfínter anal. La morfina y otros opioides producen estreñimiento, con poco desarrollo de tolerancia. La morfina también puede aumentar la presión de las vías biliares debido a la contracción de la vesícula biliar y la constricción del esfínter biliar. Cardiovascular. La morfina no tiene efectos mayores sobre la presión arterial o la frecuencia cardíaca a dosis menores, pero a dosis mayores puede ocurrir hipotensión, bradicardia. Causa la depresión respiratoria y retención del dióxido de carbono. Los vasos cerebrales se dilatan y aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. Contraindicaciones en individuos con traumatismo cefálico o lesión cerebral grave. Liberación de histamina. La morfina libera histamina de los mastocitos causando urticaria, sudoración y vasodilatación. Debido a que puede causar broncoconstricción, la morfina debe usarse con precaución en pacientes con asma. Acciones hormonales. El uso prolongado de morfina puede conducir a deficiencia de andrógenos, inducida por opioides debido a la supresión del eje hipotalámico hipofisiario gonadal. Esto resulta en una producción disminuida de hormonas sexuales, en especial testosterona, lo que resulta en muchos síntomas clínicos. Parto. La morfina puede prolongar la segunda etapa del parto, al disminuir de forma transitoria la potencia, duración y frecuencia de las contracciones uterinas. Farmacocinética. Administración. La morfina tiene un perfil farmacocinético lineal. La absorción de la morfina después de su administración oral es lenta y errática. Las preparaciones orales de liberación extendida proporcionan concentraciones plasmáticas más consistentes. El primer paso de la morfina ocurre en el hígado. Las inyecciones subcutáneas e intravenosas producen la respuesta más confiable. Distribución. Morfina entra a todos los tejidos corporales, incluyendo los fetos en embarazadas. No debe usarse para analgesia durante el parto. Los lactantes nacidos de madres adictas muestran dependencia física a los opioides y exhiben síntomas de abstinencia si no se administran opioides.
Solo un pequeño porcentaje de morfina cruza la barrera hematocefálica, debido a que la morfina es el menos lipofílico de los opioides comunes. En contraste, los opioides más liposolubles como fentanilo y metadona penetran sin problema el sistema nervioso central. Destino. La morfina se conjuga con el ácido glucurónico en el hígado a dos metabolitos activos, la morfina 6-glucurónico y morfina 3-glucurónico, que se excreta por vía renal. La morfina 6-glucurónico es un analgésico muy potente. La morfina 3-glucurónico no tiene actividad analgésica, pero se cree que causa efectos neuroexcitatorios. La duración de la acción de morfina es de 4 a 5 horas cuando se administra por vía sistémica a individuos que no se han tratado previamente con opioides, pero considerablemente mayor cuando se inyecta por vía epidural debido a que la baja lipofilicidad previene la redistribución del espacio epidural. Efectos adversos. Muchos efectos adversos son comunes a lo largo de toda la clase de los opioides. Con la mayoría de los agonistas MU puede ocurrir depresión respiratoria grave y resultar en la muerte por sobredosis aguda de opioides. Impulso respiratorio puede estar suprimido en pacientes con trastorno respiratorio como apnea obstructiva del sueño, efisema o cardiopatía pulmonar, de modo que la vigilancia estrecha es necesaria cuando se usan opioides. El estreñimiento inducido por opioides es un evento adverso frecuente. El manejo inicial incluye un laxante estimulante de venta libre como senócidos. Los antagonistas de receptores opioides MU de acción periférica como metilnaltrexona, naloxegol y nalmedina son fármacos de prescripción disponible para el tratamiento de estreñimiento inducido por opioides. La morfina debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática y disfunción renal. Tolerancia a la dependencia física. El uso repetido produce tolerancia a los depresores respiratorios, efectos analgésicos eufóricos, eméticos, sedantes de la morfina. La tolerancia no suele desarrollarse a la miosis o al estreñimiento. Puede ocurrir dependencia física y psicológica. La abstinencia produce una serie de respuestas autónomas, motoras y psicológicas. Y pueden ser graves, aunque es raro que los efectos de abstinencia provoquen la muerte. Intolerancia farmacológica. Las acciones depresoras de morfina son potenciadas por su coadministración con medicamentos depresores del sistema nervioso central, como fenotiazidas, inhibidores de la monoaminooxidasa y benzodiazepinas. Las guías para prescribir opioides se deben prescribir simultáneamente opioides y benzodiazepinas. También se ha incluido una advertencia de caja negra en los insertos tanto de los opioides como de las benzodiazepinas. Codeína. Es un opioide que ocurre de forma natural y un analgésico débil comparado con la morfina. Se usa para el dolor leve a moderado. Las acciones analgésicas de la codeína derivan de su conversión a morfina por la enzima citocromo P2D6 y la actividad del citocromo P2D6 varía entre pacientes y los metabolizadores ultra rápidos pueden experimentar mayores concentraciones de morfina, lo que conduce a una posibilidad de sobredosis y toxicidad. Se ha informado de depresión respiratoria que pone en riesgo la vida y la muerte en niños que recibieron codeína, sobre todo después de amigdalolectomía y adenoidectomía o ambas. Codeína suele usarse en combinación con paracetamol para el manejo del dolor. El fármaco exhibe buena actividad antitusiva a dosis que no causa analgesia. Dextrometorfano es un depresor sintético de la tos que tiene una acción relativamente no analgésica y un potencial mucho menor para abuso en dosis antitusivas habituales. Se prefiere frente a codeína en la mayoría de situaciones en que se requiere supresión de la tos. Oxicodona y oximorfona.
Oximorfona y oxicodona son análogos semisintéticos con actividad oral de morfina y codeína respectivamente. Oximorfona administrada por vía parental es aproximadamente 10 veces más potente que la morfina, pero cuando se administra por vía oral, la potencia cae cerca de 3 veces la de la morfina. Oximorfona está disponible tanto en formulaciones orales de liberación inmediata como de liberación extendida. Este agente no tiene interacción farmacológica clínicamente relevante relacionadas con el sistema de la enzima citocromo 450. Oxicodona es aproximadamente 2 veces más potente que morfina y está disponible en formulaciones de liberación inmediata, sola o en combinación con paracetamol, aspirina o ibuprofeno. También está disponible en formulaciones de liberación extendida. Oxicodona se metaboliza sobre todo por el citocromo 2D6 y citocromo 3A4. Hidromorfona e hidrocodona. Hidromorfona e hidrocodona son análogos sintéticos con actividad oral de morfina y codeína respectivamente. Hidromorfona oral es aproximadamente 4 a 7 veces más potente que morfina oral. Se prefiere a morfina en pacientes con disfunción renal, debido a una menor acumulación de metabolitos activos. Hidrocodona es el derivado metil éter de hidromorfona, pero es un analgésico más débil que hidromorfona, con una eficacia oral comparable a la de la morfina. Este agente se combina con el paracetamol e ibuprofeno para tratar el dolor moderado a grave y antitusivo. Hidrocodona se metaboliza en el hígado a varios metabolitos, uno de los cuales es hidromorfona a través de las acciones del citocromo 2D6. El fentanilo es un opioide sintético relacionado con las fenilpiperidinas. Junto a sufentanilo, son fármacos importantes en la práctica anestésica porque su efecto analgésico es máximo en un corto tiempo. Tienen una rápida terminación de efecto tras la administración de dosis bajas y mínimos efectos depresores directos en el miocardio. Además de la anestesia, también se utiliza como tratamiento de dolor intenso. Y los efectos adversos incluyen rigidez muscular, la cual se puede tratar con relajantes neuromusculares, y depresión respiratoria, la cual tiene una duración más corta a la provocada por la morfina. En cuanto al aparato cardiovascular, el fentanilo y sus derivados disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos fármacos no liberan la histamina, por lo que estos efectos depresores en el corazón son muy bajos. Es por esto que se usa el fentanilo o sufentanilo como anestésico primario en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. El fentanilo y los fármacos relacionados son muy liposolubles, por lo que pueden cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica. Sufren metabolismo hepático y excreción renal, por lo que una acumulación conlleva saturación progresiva de los mecanismos de eliminación, lo que prolonga el tiempo de acción de fentanilo y sufentanilo. El citrato de fentanilo y el citrato de sufentanilo son utilizados como auxiliares en anestesia. Las vías de administración más comunes incluyen la intravenosa, peridural e intratectal, y el uso intravenoso es común para el tratamiento de dolor posoperatorio. Su efecto analgésico es similar al de otros opioides, pero fentanilo es 100 veces más potente que morfina. Por esto se utiliza para tratar tanto el dolor agudo como el crónico, y también el dolor de irrupción relacionado con cáncer en pacientes tolerantes a opioides. Además, se puede combinar con anestésicos locales para proporcionar analgesia epidural en el parto y el dolor posoperatorio. El parche transdérmico proporciona una liberación sostenida de fentanilo por 48 a 72 horas. Esto se usa para el manejo de dolor crónico y está contraindicado en pacientes que no han recibido opioides previamente.
El fentanilo tiene un bajo margen terapéutico, por lo que una sobredosis leve puede ser letal. Actualmente este fármaco se ha tratado como droga de abuso y es una alarma principalmente en Estados Unidos. La vía de administración son intradérmica, sublingual, en spray nasal, por vía intravenosa y epidural. Y los efectos secundarios incluyen somnolencia, pérdida de peso y trastornos neurológicos como temblor, alucinaciones, ansiedad, depresión, etc. El sulfentanilo junto al alfentanilo, remifentanilo y carfentanilo son agonistas opioides sintéticos relacionados con fentanilo. Sulfentanilo es 1000 veces más potente que la morfina, carfentanilo es 100 veces más potente que fentanilo y alfentanilo y remifentanilo son menos potentes y de acción más breve. Sulfentanilo no se usa en la práctica clínica, pero es de interés farmacológico ya que se usa para adicionar heroína. Además, ha contribuido a varias muertes relacionadas con opioides. La metadona es agonista mu, antagonista del receptor NMDA e inhibidor de la recaptación de norepinefrina y serotonina, por lo que es útil para tratar tanto el dolor nociceptivo como el neuropático. Sus propiedades farmacológicas son cuantitativamente similares a las de la morfina. Tras la administración oral de metadona, esta se biotransforma en el hígado y su excreción es casi exclusivamente fecal. Es lipofílica, por lo que la distribución es rápida y la liberación es lenta. Es por eso que tiene una vida media prolongada, que oscila entre las 12 y 40 horas, aunque puede extenderse hasta las 150 horas. Sin embargo, la duración de la analgesia es solo de 4 a 8 horas. Con dosis repetidas, la metadona puede acumularse por su vida media prolongada y causar toxicidad. Entonces, para evitar una sobredosis, es necesario tener en cuenta su vida media prolongada y la tolerancia cruzada incompleta con otros opioides. A pesar de que la metadona puede producir dependencia física, la menor cantidad de metabolitos activos que la morfina causa que ésta provoque menos neurotoxicidad. Es importante recalcar que este fármaco puede prolongar el intervalo QT por la interacción de canales de potasio cardíacos, causando así arritmias cardíacas graves, torsade de Pointes, por lo que se recomienda una monitorización ecográfica. El uso primario de clorhidrato de metadona es el alivio del dolor crónico y como tratamiento de la abstinencia por opioides y para usuarios de heroína. La dosis oral típica es de 2,5 a 10 miligramos repetida por cada 8 a 12 horas según la intensidad del dolor y presenta una mayor duración de acción que la morfina. Debido a la reducción del uso de drogas intravenosas durante el tratamiento con metadona, hay un menor riesgo de que los pacientes que usan dichas drogas contraigan VIH. El isómero L es el principal causante de los efectos analgésicos, aunque la D-metadona posee actividad antitusígena. También es importante mencionar que no se utiliza como antidiarreico y no debe utilizarse en el trabajo de parto. La meperidina es agonista del receptor MOR predominante que produce efectos similares a la morfina. La depresión respiratoria se hace evidente 1 hora tras la administración intramuscular y desaparece a las 2 horas. Se usa para el dolor agudo y actúa como agonista kappa con cierta actividad de agonista mu. Es muy lipofílico y posee efectos anticolinérgicos, lo que causa una mayor incidencia de delirio respecto a otros opioides. El metabolito activo es normeperidina, que es neurotóxico y se excreta por vía renal, por lo que en pacientes con insuficiencia renal pueden presentarse delirios, hiperreflexia o convulsiones.
Debido a la duración breve de acción y su potencial toxicidad, merperidina solo debe utilizarse en el manejo de dolor por periodos breves, que refiere a menos de 48 horas. En cuanto a los efectos en el sistema nervioso central, merperidina puede causar excitación del sistema nervioso central y causar temblores, fasciculaciones musculares y convulsiones. Además, la depresión respiratoria causa una acumulación de CO2 y consecuentemente una dilatación cerebrovascular con mayor flujo sanguíneo y el aumento de presión del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al sistema cardiovascular, sus efectos son similares a los de la morfina, incluyendo la capacidad de liberar histamina cuando se administra de forma parenteral. La administración intramuscular no afecta significativamente la frecuencia cardíaca, mientras que la administración intravenosa la incrementa. En el músculo no causa Respecto al músculo liso, esta no causa tanta constipación como la morfina. Esto se relaciona con la mayor capacidad de penetrar el sistema nervioso central, por lo que produce analgesia con concentraciones sistémicas más bajas. También disminuye el vaciado gástrico, lo que retrasa la absorción de otros fármacos, como es el caso de otros opioides. También disminuye Aparte del vaciado gástrico, la merperidina estimula el útero. Cuando se administra durante el parto, el nacimiento no se retrasa y más bien puede incrementar la frecuencia y amplitud de las concentraciones. Las concentraciones plasmáticas máximas ocurren comúnmente alrededor de 45 minutos tras la administración intramuscular y en 1 o 2 horas tras la administración oral. La mayor parte del metabolismo es en el hígado, con una semivida de 3 horas aproximadamente, y cerca del 60% de meperidina en el plasma está unida a proteínas y tan solo una pequeña cantidad se excreta sin cambios. La normeperidina, su metabolito, se elimina por vía renal y hepática y por lo tanto la disminución de la función renal o hepática incrementa el riesgo de sufrir los efectos adversos por la acumulación de este metabolito. Debido a esta toxicidad, la meperidina no se recomienda para el tratamiento de dolor crónico. Tampoco debe administrarse por más de 48 horas o en dosis que superan los 600 miligramos al día. Los usos terapéuticos, el uso principal entre los usos terapéuticos es como analgésico y no se utiliza para tratar la tos o diarrea, a diferencia de la morfina. El efecto analgésico se evidencia a los 15 minutos tras la administración oral y alcanza su efecto máximo en 1 o 2 horas. Cabe recalcar que su efecto analgésico tiene 1/3 de eficacia cuando se administra por vía oral, en comparación a la administración por vía parenteral. Las dosis únicas de meperidina se utilizan para el tratamiento de escalofríos post-anestésico. Dosis de 25 a 50 miligramos de meperidina se administran en combinación con antihistamínicos, corticosteroides o antiinflamatorios no esteroideos para prevenir temblores inducidos por otros fármacos. Además, la depresión respiratoria que se produce es en menor grado que la que provoca la morfina o la metadona y esta se puede tratar con naloxona. Los antagonistas parciales se unen al receptor opioide, pero tienen menor actividad intrínseca que los agonistas completos. Los fármacos que estimulan un receptor, pero que bloquean otros, se denominan agonistas-antagonistas mixtos. Los efectos de estos fármacos van a depender de la exposición previa a opioides. En individuos que no han recibido opioides previamente, los agonistas-antagonistas mixtos muestran actividad agonista y se usan para aliviar el dolor,
Mientras que en presencia de agonistas totales, los fármacos agonistas antagonistas pueden precipitar síntomas de abstinencia de opioides. La buprenorfina actúa como agonista parcial potente en receptor mu y como antagonista en los receptores kappa. Esta es muy lipofílica y tiene una alta afinidad a los receptores opioides en comparación con la morfina, lo que explica su mayor duración de acción. De hecho, la buprenorfina es 25 a 50 veces más potente que la morfina y puede causar síntomas de abstinencia en pacientes dependientes de opioides porque puede desplazar los agonistas mu totales. Debido a que es un agonista parcial, la buprenorfina tiene menor riesgo de depresión respiratoria inducida por opioides, excepto cuando se combina con depresores del sistema nervioso central, tales como las benzodiazepinas. Las formulaciones disponibles son sublingual, transmucosa, bucal, parenteral, subdérmica y transdérmica, de las cuales las sublinguales y subdérmicas están aprobadas para el uso en el tratamiento asistido con fármacos de la adicción a opioides. Esto se debe a su capacidad de proporcionar una supresión prolongada de la abstinencia de los mismos, la capacidad de desplazar agonistas mu y su requerimiento de dosificación menos frecuente. A pesar de que metadona también se usa para detoxificación de opioides, los síntomas de abstinencia de buprenorfina son menos intensos que los causados por metadona. Entre los efectos adversos está la depresión respiratoria, que difícilmente se revierte con naloxona y también causa una disminución de la presión arterial. Además, buprenorfina se ha relacionado con la prolongación del intervalo QT, por lo que algunos productos de este fármaco incluyen restricciones de dosificación. La pentazocina actúa como agonista de receptores kappa y antagonista débil o agonista parcial de los mu. Se administra por vía oral o parenteral. Si bien conduce menos euforia que la morfina, esta no es usada comúnmente para el manejo de dolor, porque en dosis altas puede causar depresión respiratoria, aumento de la presión arterial, taquicardia y hasta alucinaciones. El aumento de la presión arterial toma importancia en pacientes con angina o arteriopatía coronaria, por lo que en estos pacientes se debe administrar con precaución. Su acción antagonista no antagoniza la depresión respiratoria causada por la morfina y puede causar síntomas de abstinencia en usuarios de morfina. Ambos son antagonistas opioides mixtos. Al igual que pentazocina, estos desempeñan una función limitada en el tratamiento de dolor crónico. Butorfanol está disponible como aerosol nasal, el cual se utiliza para cefaleas intensas, aunque se ha relacionado con abuso. Ambos están disponibles en formulaciones inyectables y su propensión de causar efectos psicotomiméticos es menos que el que causa la pentazocina. En contraste a pentazocina y butorfanol, nalbuphina no afecta el corazón ni sube la presión arterial. Y un beneficio de pentazocina, butorfanol y nalbuphina es que tienen un efecto de techo para la depresión respiratoria. Entre los efectos adversos de butorfanol y nalbuphina se encuentra la somnolencia, la debilidad y la náusea. Tapentadol
En cuanto a generalidades sobre tapentadol, se debe decir que es un analgésico de acción central, es un agonista en el receptor opioide mu y un inhibidor de la recaptación de norepinefrina. Se utiliza para manejar el dolor agudo y crónico de moderado a grave, lo que incluye dolor neuropático relacionado con neuropatía periférica diabética. Conviene decir que tapentadol se metaboliza sobre todo a metabolitos inactivos mediante glucoronidación y no inhibe o induce el sistema de la enzima CYP450. Debido a que tapentadol no produce metabolitos activos, el ajuste de la dosis no es necesario en la afección renal leve a moderada. Tapentadol debe evitarse en pacientes que han recibido inhibidores de la monoamino oxidasa en los 14 días previos. Está disponible en una formulación de liberación inmediata y liberación extendida. Según Guzman y Gilman, tapentadol se considera similar al tramadol en cuanto a su actividad, eficacia y perfil de efectos secundarios. Al igual que el tramadol, no debe utilizarse de manera simultánea con fármacos que incrementen la actividad de monoaminas o reduzcan el umbral convulsivo, como los inhibidores de la MAO y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La principal vía de metabolismo del tapentadol es la conjugación con ácido glucurónico. Casi 70% de la dosis se excreta en orina en su forma conjugada. Tramadol. Es preciso explicar que tramadol es un analgésico de acción central que se une al receptor opioide mu. Pasa por un metabolismo extenso mediante CYP2D6, lo que conduce a un metabolito activo, que tiene una afinidad mucho mayor por el receptor mu que el compuesto original. Además, inhibe de forma débil la recaptación de norepinefrina y serotonina. Se usa para manejar el dolor moderado a grave. Un punto importante es que tramadol tiene menos actividad depresora respiratoria comparado con morfina. La administración de naloxona solo puede revertir de forma parcial la toxicidad de tramadol y se ha relacionado con un mayor riesgo de convulsiones. Se han informado reacciones anafilactoides, la sobredosis o las interacciones fármaco-fármaco con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monoaminoxidasa y antidepresivos tricíclicos puede conducir a la toxicidad manifestada por excitación del sistema nervioso central y convulsiones. Tramadol debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones. Al igual que otros agentes que se unen al receptor opioide mu, tramadol se ha relacionado con uso inadecuado. Ahora bien, se va a describir detalles más específicos de tramadol de acuerdo al Manual para Latinoamérica sobre el uso de opioides en tratamiento del dolor. Farmacocinética de tramadol. Absorción. La absorción oral es significativa, con concentraciones séricas máximas que se alcanzan cerca de las 2 horas, con una biodisponibilidad oral cercana al 70%, la cual aumenta hasta 90 a 100% durante la administración oral múltiple. Se ha reportado que esto puede ser el resultado de un proceso de saturación del efecto del primer paso hepático. Distribución. El volumen de distribución es de 2.7 litros por kilogramo, lo cual indica amplia difusión en fluidos y tejidos corporales. Su vida media es de 6 horas y de 7.5 horas para los metabolitos activos. Se requieren 2 días para lograr concentraciones estables, con dosificaciones de 100 miligramos por vía oral 4 veces al día. Biotransformación y excreción. Sufre reacciones de biotransformación incluyendo N-metilación y se excreta por vía renal. Adicionalmente, estos metabolitos sufren reacciones de conjugación. Luego de la administración oral de tramadol, el 90% se excreta por riñón y 10% por las heces. Farmacodinamia de tramadol. Es un fármaco particular con múltiples mecanismos de acción que contribuyen a su efecto analgésico.
Químicamente es una mezcla racémica. Uno de sus isómeros, el LEVO, es capaz de inhibir la recaptación de norepinefrina y de estimular receptores alfa-2 en el asta dorsal de la médula. A su vez, el isómero dextro inhibe la recaptación de serotonina en el asta dorsal de la médula e interacciona con los receptores Mu. En relación al mecanismo de acción múltiple, se ha demostrado que la analgesia inducida por tramadol no es revertida en su totalidad por naloxona. Interacciones farmacológicas de tramadol. Debido al efecto inhibitorio de la recaptación de serotonina del tramadol, este no debe ser usado en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa. Se debe tener precaución con inhibidores de la recaptación de serotonina y con antidepresivos tricíclicos, puesto que aumentan el riesgo de convulsiones y del síndrome serotoninérgico. Antagonistas. Los antagonistas opioides se unen con los receptores opioides de alta afinidad. Diversos fármacos se unen de manera competitiva con uno o más de los receptores opioides. Muestran poca o ninguna actividad intrínseca y causan antagonismo intenso de los efectos de los agonistas de receptores. Estos fármacos tienen utilidad terapéutica obvia en el tratamiento de la sobredosis de opioides. Ahora bien, es importante explicar que la administración de antagonistas opioides no produce efectos profundos en individuos que no toman opioides. No obstante, en pacientes dependientes de opioides, los antagonistas revierten con rapidez el efecto de los agonistas como morfina o un agonista Mu total, y precipitan los síntomas de abstinencia a opioides. Por esta razón, es de relevancia explicar los signos y síntomas de la abstinencia por opioides. En la primera etapa, es decir, en un periodo de 8 horas, puede presentarse ansiedad y ansias de fármacos. En la segunda etapa, que va de 8 a 24 horas, se registra ansiedad, insomnio, alteraciones gastrointestinales, rinorrea, midriasis y diaforesis. En la tercera etapa, que comprende un periodo de hasta 3 días, se evidencia taquicardia, náusea, vómito, hipertensión, diarrea, fiebre, escalofríos, temblores, convulsiones y espasmos musculares. A continuación, es preciso explicar los fármacos antagonistas. Naloxona. Naloxona es un antagonista competitivo en los receptores Mu, kappa y delta, con una afinidad 10 veces mayor para los receptores Mu y para los receptores kappa. Desplaza con rapidez todas las moléculas opioides unidas al receptor y de esta forma puede revertir los efectos de la sobredosis de morfina, como depresión respiratoria y coma, en un lapso de 1 a 2 minutos de la administración intravenosa. Naloxona también puede administrarse por vía intramuscular, subcutánea e intranasal, con un inicio ligeramente mayor de 2 a 5 minutos. No obstante, se observa poco o ningún efecto con naloxona oral, debido a su extenso metabolismo de primer paso. Un punto clave es que naloxona tiene una vida media de 30 a 81 minutos, por lo que un paciente que se ha tratado para una sobredosis y se ha recuperado puede recaer a depresión respiratoria, dependiendo del opioide ingerido y de la forma de dosis de dicho opioide. Por ejemplo, en el caso de que se requiera revertir los efectos de buprenorfina, debido a su alta afinidad por el receptor Mu, se requieren las dosis más elevadas y la administración continua de naloxona. Naloxona está disponible en un autoinyector y un inhalador nasal para distribución en la comunidad, para el tratamiento de sobredosis de opioides como heroína u opioides de... Ahora bien, se va a describir detalles más específicos de naloxona de acuerdo al Manual para Latinoamérica sobre el uso de opioides en tratamiento del dolor. Farmacocinética de naloxona. Absorción.
Aunque se absorbe con facilidad por el tubo digestivo, la naloxona se metaboliza casi por completo en el hígado antes de llegar a la circulación general y por tanto debe administrarse por vía intravenosa. Su inicio de acción es de 1 a 2 minutos después de la inyección intravenosa. Distribución. Su latencia es de 1 a 2 minutos por vía intravenosa y de 2 a 5 minutos si se administra por vía subcutánea. El efecto máximo por cualquiera de las vías de administración se observa entre los 5 y 15 minutos y tiene un volumen de distribución de 1,8 litros por kilogramo. Biotransformación y excreción. La mayor parte de la naloxona se biotransforma en su primer paso hepático. Es hidrolizada a N-alilo-14-hidroxi-7, a 8-dihidromorfina y a norroximorfona. Los tres compuestos se someten a glucuronidación, lo que contribuye al alto efecto de primer paso y a su corta duración de acción. La formación de naloxona 3-glucurónido, que es el principal metabolito que se encuentra en la orina, es mediado por UGT2B7. Este glucurónido también se forma en el cerebro humano, lo que podría contribuir a la corta duración de acción de naloxona, una vez que ha ingresado en el cerebro. Farmacodinamia. Inhibe competitivamente los opioides en los sitios receptores mu, delta y kappa. Naloxona revierte y previene los efectos adversos de los opioides: depresión respiratoria, sedación, hipotensión arterial sistémica, analgesia y espasmos de vías biliares. Por ejemplo, dosis de 1 miligramo intravenoso de naloxona bloquean por completo los efectos de 25 miligramos de heroína. Naltrexona. Naltrexona tiene acciones similares a las de naloxona. No obstante, tiene una mayor duración de acción y puede administrarse por vía oral. Por ejemplo, una sola dosis de naltrexona bloquea el efecto de la heroína inyectada por hasta 24 horas, y la formulación intramuscular bloquea el efecto por 30 días. Naltrexona en combinación con clonidina y en ocasiones con buprenorfina se usa para la detoxificación rápida de opioides. Se ha informado que naltrexona causa hepatotoxicidad y se recomienda monitorizar la función hepática. Farmacocinética de naltrexona. Se administra por vía oral. La absorción es rápida y casi completa, aproximadamente 96%. Debido al extenso metabolismo de primer paso en el hígado, sin embargo, solo 5 a 40% del fármaco alcanza la circulación sistémica sin cambios. La naltrexona se distribuye ampliamente en todo el cuerpo y su actividad antagonista parece estar relacionada a las concentraciones plasmáticas y tisulares. Los estudios de farmacología clínica indican que 50 miligramos de naltrexona bloquean los efectos de 25 miligramos intravenosos de heroína durante 24 horas. Otros datos sugieren que la duplicación de la dosis de naltrexona proporciona bloqueo durante 48 horas, y cuando se triplica la dosis se consigue un bloqueo de hasta 72 horas. La unión a proteínas es de aproximadamente 21 al 28%. La naltrexona se metaboliza a 6-beta-naltrexol, que también tiene actividad antagonista, pero es menos potente que el predecesor. Se han identificado otros dos metabolitos minoritarios: 2-hidroxi-3-metoxi-6-beta-naltrexol y 2-hidroxi-3-metil-naltrexona. La naltrexona es un fármaco casi totalmente aclarado. Mayor del 98% es metabolizado, pudiendo existir sitios extrahepáticos del metabolismo. Tanto la naltrexona como sus metabolitos se conjugan con ácido glucurónico y se excretan principalmente por vía renal. El 6-beta-naltrexol se aclara mediante secreción tubular renal. Aunque la naltrexona y sus metabolitos experimentan un reciclaje enterohepático, la eliminación fecal es una vía de eliminación menor.
Mecanismo de acción. Al igual que la naloxona, la naltrexona es un antagonista competitivo de los receptores opioides mu, kappa y delta. La naltrexona desplaza a los agonistas opiáceos de sus receptores, impidiendo que se fijen a los mismos. La naltrexona no antagoniza los efectos de otros estimulantes no opiáceos, como la cocaína, etanol, anfetaminas, barbitúricos o benzodiazepinas. Interacciones farmacológicas. La administración de naltrexona concomitantemente con fenotiacinas aumenta los síntomas de somnolencia y letargo. Se desconoce la seguridad y eficacia del uso concomitante de naltrexona y disulfiram. Existe la posibilidad de una hepatotoxicidad aditiva, por lo que no se recomienda el uso concurrente de estos agentes. Generalidades de las interacciones con opioides. Se trata de evitar el uso concurrente de benzodiazepinas y opioides, porque la depresión respiratoria aditiva aumenta el riesgo de sobredosis y mortalidad por cualquier causa. La sedación aumentada también puede ocurrir con el uso simultáneo de opioides y alcohol, butirofenonas, fenotiacinas, sedantes hipnóticos, antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivos. La administración concomitante de opioides con gabapentina o pregabalina se asocia con un aumento de la mortalidad relacionada con los opioides. Los opioides pueden interactuar con medicamentos que son inhibidores o inductores de las enzimas CYP, es decir, CYP3A4 y CYP2D6. La interacción con inhibidores de la monoaminooxidasa es grave y provoca aparición de fiebre, delirio e incluso convulsiones o depresión respiratoria, como hiperpirexia, hipotensión. Problemas fisiopatológicos para los que se requiere opioides. Uso de opioides en dolor agudo. En cuanto a las entidades nosológicas que requieren tratamiento del dolor severo con opioides están migraña. Hoy en día se recomienda tratamiento inicial con opioides fuertes. Cólico renal. El tratamiento de primera línea en adultos debe incluir opioides parenterales como morfina o hidromorfona. Se debe evitar la codeína en pacientes con insuficiencia hepática y disminuir sus dosis si hay falla renal. Drepanocitosis. Un evento de dolor agudo en estos pacientes se define como dolor moderado o severo, que puede tratarse de forma rápida y segura con morfina vía parenteral. Quemaduras. El dolor agudo puede ser continuo, intermitente o relacionado con el momento de remoción de las curas. Se debe iniciar con analgesia opioide vía endovenosa y evitar el uso precoz de AINES. Osteomusculares. El dolor agudo ocasionado por fracturas debe tratarse con opioides. Tipos de dolor. Dolor nociceptivo. Se origina con la activación de los nociceptores debido a daño tisular. Puede ser somático o visceral. El dolor nociceptivo de intensidad moderada a severa responde bien a los analgésicos opioides. Los analgésicos y antiinflamatorios esteroides y no esteroides se utilizan como adyuvantes. Dolor neuropático. Los opioides tienen buen efecto en el dolor neuropático, pero debe complementarse su tratamiento con neuromoduladores y antidepresivos. Uso de opioides en dolor por cáncer. Entre un 20% y 40% de los pacientes con cáncer presenta dolor al momento del diagnóstico. El 80% de los adultos con cáncer avanzado experimenta dolor. Los opioides representan la opción más adecuada de tratamiento, ya que el dolor suele intensificarse a medida que avanza la enfermedad y requiere de aumento de las dosis. En cuanto a un paciente oncológico, se debe realizar la selección del tratamiento y vías de administración.
En las etapas tempranas y durante el tratamiento curativo, el tratamiento del dolor se puede indicar como tratamiento de apoyo a la terapia activa del cáncer. Se pueden administrar analgésicos por periodos cortos o sostenidos, con dosis adaptadas a la severidad del dolor. En el paciente con enfermedad avanzada, se requiere tratamiento sostenido con opioides, con dosis adecuadas a la intensidad del dolor. La vía oral es la primera elección. Las vías parenterales son útiles en dolor agudo o cuando el paciente no tolera la vía oral. En el paciente en etapa terminal avanzada, un buen control del dolor requiere aumentar las dosis de opioides y de adyuvantes si el dolor se incrementa. Se debe considerar que, en la medida que más se deteriora el paciente, aparecerán factores que modifican el metabolismo o la excreción de opioides, tales como deshidratación y fallo sistémico. En pacientes con muerte inminente, las medidas deben enfocarse en brindar el mejor nivel de alivio y confort, procurando una muerte sin sufrimiento. Opioides en dolor crónico no oncológico. Los medicamentos opioides son útiles en pacientes con dolor crónico no oncológico si logran disminuir el dolor a un nivel que les permita una funcionalidad adecuada. Un estudio de Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain demostró que en el caso del dolor crónico no oncológico, los opioides son más efectivos que placebos en estudios controlados en el caso de fibromialgia, neuropatía diabética, neuropatía periférica, neuralgia posherpética, dolor de miembro fantasma, radiculopatía lumbar, entre otras. Uso de opioides en dolor neuropático. El dolor neuropático se ha definido como aquel causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático se genera como resultado de cambios que ocurren en la transmisión normal del impulso doloroso. Estas alteraciones han sido detectadas en las terminaciones nerviosas periféricas, en el ganglio de la raíz dorsal, en el asta dorsal de la médula espinal y en la corteza somatosensorial. De acuerdo a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, los opioides producen analgesia en el dolor neuropático al unirse a los receptores Mu ubicados en las interneuronas en las terminaciones presinápticas de las fibras nociceptivas A, delta y C, en el sistema nervioso central y en la membrana postsináptica de las dendritas de las neuronas espinotalámicas. Toxicidad de los opioides. En cuanto a la toxicidad, se va a evaluar los efectos de los opioides de acuerdo a la bibliografía de Uso de opioides en tratamiento del dolor, Manual para Latinoamérica, que es un material realizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en conjunto con la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa y la colaboración de la Asociación Internacional de Hospicios Cuidados Paliativos. Efectos gastrointestinales. Los efectos gastrointestinales de los analgésicos opioides están entre los más frecuentes. Disfunción intestinal inducida por opioides. La disfunción intestinal inducida por opioides en los pacientes con dolor por cáncer o dolor crónico no oncológico es un problema común. Se ha observado que el 87% de los pacientes oncológicos con opioides fuertes y el 74% de los pacientes con opioides débiles requieren de un esquema de laxantes. Comprende una serie de síntomas gastrointestinales ocasionados por la disminución en el peristaltismo, lo que genera acumulación de gases y secreciones, distensión abdominal y endurecimiento de la materia fecal. Los efectos gastrointestinales relacionados a morfina y otros opioides se deben principalmente a estasis gástrica. El mecanismo de estos efectos está ligado principalmente a la estimulación de los receptores opioides del tracto gastrointestinal. Fisiopatología de la disfunción intestinal inducida por opioides.
se debe al efecto generado por el opioide al unirse con el receptor mu en el tracto gastrointestinal. El estímulo de los receptores mu en el tracto gastrointestinal genera una disminución en la motilidad intestinal y un efecto antisecretorio, considerado el más importante en la génesis de la disfunción intestinal inducida por opioides. Los opioides, al estimular los receptores mu gastrointestinales, generan la liberación de serotonina de las neuronas del plexo amientérico. La activación de los receptores 5-HT4 produce liberación de noradrenalina con la activación subsiguiente de los receptores A2, lo que conlleva a una inhibición de la secreción de los enterocitos. Toda esta cascada de eventos incrementa el tono ileocecal y del esfínter anal y disminuye el peristaltismo. Por otro lado, se acrecienta la absorción de líquidos y electrolitos y se reducen los reflejos de defecación. Fisiopatología de náusea y vómito. Los opioides tienen efectos emetogénicos a través de varios mecanismos, como estimulación de la zona quimiorreceptora en el área postrema del cuarto ventrículo, a través de los receptores mu y delta por la vía de receptores de dopamina D2 y serotonina 5-H3. Serostomía. La serostomía se define como la sensación subjetiva de boca seca, sin que necesariamente haya una disminución detectable del flujo de saliva. El mecanismo por el que los opioides inducen serostomía radica en el bloqueo local de receptores muscarínicos o adrenérgicos en las glándulas salivales o por inhibición de los centros salivares primarios, que da como resultado la disminución del flujo de los impulsos eferentes a las glándulas salivares. Efectos respiratorios. Depresión respiratoria. Se define como frecuencia respiratoria menor a 8 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menor a 90% e hipercapnia menor a 50 milímetros de mercurio. Es el efecto secundario más grave de los opioides. Estudios recientes demuestran que la aplicación de opioides en diferentes zonas del tallo cerebral tiene efectos depresores en la respiración. Los agonistas MOP afectan los quimiorreceptores del núcleo del tracto solitario y RAFE medio. La acción depresora respiratoria varía con la dosis, vía de administración. Es máximo por vía endovenosa y mínima por vía oral, epidural o transdérmica, y velocidad de acceso al sistema nervioso central, que depende de la liposolubilidad. Se debe tener precaución al administrar opioides en personas con EPOC, puesto que los opioides disminuyen la actividad ciliar, así como también el reflejo de la tos, aumentando el tono bronquial. Rigidez torácica. Ocurre al administrar altas dosis de opioides, vía endovenosa y en forma rápida. Se presenta durante la inducción de la anestesia cuando se utilizan opioides potentes y de acción rápida como fentanilo o alfentanilo, aunque también ha sido descrita con morfina. Edema pulmonar. La sobredosis de opioides puede inducir edema pulmonar y broncoespasmo no cardiogénico. El edema pulmonar es casi universal en presencia de sobredosis fatal. Efectos de los opioides en el sistema nervioso central y en el funcionamiento cognitivo. Los efectos de los opioides sobre el sistema nervioso central son diversos. No se conocen completamente, dependen de las características de los receptores a los que se unen y los más importantes son analgesia, sedación, euforia y depresión respiratoria. Cambios en el nivel de conciencia, sedación, somnolencia. En dosis más altas de analgésicos, la morfina altera los patrones de sueño REM y sueño no REM. La sedación es más frecuente con el uso de compuestos naturales como morfina, 20 a 60%, que con sintéticos como hidromorfona, 37%. Cambios en el sistema funcional cognitivo y delirio.
El sistema funcional de los estadios cognitivos de la información está conformado por percepción, aprendizaje, memoria, atención, vigilancia, razonamiento y resolución de problemas. Se cree que el uso de opioides puede interferir con la adquisición, procesamiento, almacenamiento y recuperación de información y acarrear alteraciones psicomotoras del humor, euforia y disforia, de la concentración, memoria y tiempo de reacción. Síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides. De acuerdo a un artículo de la revista de la Sociedad Española del Dolor, el síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides es uno de los efectos adversos del uso de estos fármacos, descritos en los últimos años. Su aparición se debe a la acumulación de metabolitos tóxicos, principalmente el M3-glucurónido de la morfina, los cuales pueden provocar hiperexcitabilidad neuronal, con desarrollo de alteraciones cognitivas, delirium, alucinaciones, mioclonías, convulsiones e hiperalgesia. Especialmente vulnerables a estos efectos son los pacientes mayores o con factores de riesgo como insuficiencia renal o deshidratación. Opioides y el sistema inmunológico. Mecanismo de inmunomodulación inducido por opioides. Los experimentos in vitro han comprobado que la morfina y otros opioides perjudican la función quimiotáxica y fagocítica de los neutrófilos y monocitos, reducen las respuestas efectoras de los linfocitos B y T, así como también aumentan la apoptosis de los linfocitos y células fagocíticas. Los estudios in vivo han demostrado también un efecto indirecto de los opioides, especialmente de la morfina, que involucra una reducción de la función de los linfocitos natural killer y de la actividad proliferativa linfocítica en respuesta a mitógenos, supresión de citocinas inflamatorias, además de la activación del sistema nervioso simpático que promueve elevados niveles de noradrenalina y está relacionada con la inmunosupresión. Efecto endocrino de los opioides. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal es regulado por varios factores. Existe evidencia de que los opioides endógenos y exógenos pueden ligarse a receptores opioides a nivel del hipotálamo, pero potencialmente en la hipófisis y testículos, inhibiendo la función gonadal. La inhibición de la liberación de hormonas hipotalámicas y de la hipófisis anterior, inducida por opioides, trae como consecuencia una producción inadecuada de hormonas sexuales llamada hipogonadismo. Hipogonadismo en pacientes con dolor crónico en tratamiento prolongado con opioides. El hipogonadismo presente en hombres bajo tratamiento crónico con opioides oral, transdérmico o intratecal está descrito, pero aunque se describen similares cambios en mujeres que reciben opioides intratecal, no ha sido documentado dicho efecto en mujeres con tratamiento opioides transdérmico ni oral de manera sostenida. Un estudio reciente en 47 mujeres entre 30 y 75 años, consumidoras crónicas de opioide oral o transdérmico, para el control del dolor no maligno, comparado con 68 mujeres no consumidoras de opioides, demostró una disminución en los niveles de hasta 48% a 57% de testosterona, estradiol y DEAs entre las consumidoras crónicas de opioide con un valor significativo, además de reducción de LH y FSH. La regulación de la liberación de hormonas y factores de la hipófisis se encuentra bajo regulación compleja por receptores de opioides en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En términos generales, los opioides morfínicos bloquean la liberación de un gran número de hormonas de este eje, como hormonas sexuales, prolactina, hormona de crecimiento, hormonas antidiuréticas y oxitocina. Aparato cardiovascular. Dosis terapéuticas de opioides morfínicos producen vasodilatación periférica, disminución de las resistencias periféricas e inhibición de los reflejos barroreceptores. Así, cuando un paciente en decúbito dorsal asume la posición erecta, puede ocurrir hipotensión ortostática y lipotimia.
Efecto cutáneo de los opioides. El prurito es el efecto adverso más frecuente de los opioides en general, debido a la alta concentración de receptores opioides en el núcleo espinal del nervio trigémino. Las vías peridural e intratecal causan prurito nasal o perinasal. También depende del tipo de opioide. Morfina y metadona generan un prurito y enrojecimiento local por liberación de histamina, mientras que el causado por fentanil y sulfentanil es de corta duración y baja intensidad. Hiperalgesia inducida por opioides. La tolerancia a opioides es un fenómeno en el cual la exposición repetida a un opioide resulta en una disminución en su efecto terapéutico, por lo que los requerimientos de fármacos se incrementan para mantener el mismo efecto. Por su parte, en el dolor inducido por opioides, los pacientes se vuelven más sensibles a estos medicamentos. Fisiopatología de la hiperalgesia inducida por opioides. Además del desarrollo de tolerancia, la administración repetitiva de opioides puede condicionar un proceso pronociceptivo, conocido como hiperalgesia inducida por opioides. El uso a largo plazo de estos se ha asociado con el desarrollo de una sensibilidad anormal al dolor, por ejemplo, la alodinia. Finalmente, dependencia y adicción. En cuanto a la dependencia, durante un estado de tolerancia se observa el fenómeno de dependencia que constituye un estado de adaptación manifestado por síndrome de abstinencia específico para el receptor clase farmacológica y que es ocasionado por la interrupción de la exposición al fármaco o por la administración de un antagonista. Adicción. Los efectos positivos de recompensa de los opioides se consideran el componente fundamental para el inicio del uso recreativo de los opioides. Esta propiedad de recompensa positiva en seres humanos y animales está sujeta al desarrollo de tolerancia. Dada la naturaleza de aversión